Como mi familia me usó de niñero durante 8 meses y lo que pasó cuando por fin dije basta. Tengo 22 años. Trabajo, estudio y pago mis propias facturas. Y aún así, durante 8 meses, cada fin de semana mi vida no me pertenecía. No porque yo quisiera que fuera así, sino porque mi familia había decidido, sin preguntarme, sin consultarme, sin siquiera pedirme permiso, que yo era la solución a sus problemas. Voy a empezar desde el principio porque necesito que entiendas el contexto. Las cosas como esta no ocurren de golpe. Mi nombre es Alejandro. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana mayor, Laura, tiene 29 años, está casada con Marcos y tienen 2 hijos. Un niño de 4 años llamado Mateo y una niña de 2 años llamada Sofía. Viven a unos 20 minutos de casa de mis padres. Yo vivo todavía con mis padres porque estoy terminando la carrera y el dinero no da para independizarme. Pero trabajo a media jornada en un almacén de logística para no depender de ellos más de lo necesario. 4 turnos a la semana, madrugar. Llegar a casa con los pies destrozados y aún así sentarme a estudiar porque los exámenes no esperan a nadie. Durante mucho tiempo, la dinámica familiar fue normal. O al menos yo creía que era normal. Mis padres son buena gente, trabajadores, cariñosos a su manera. Mi hermana y yo nunca fuimos muy cercanos por la diferencia de edad, pero tampoco había conflictos serios. Todo eso cambió hace aproximadamente un año, cuando Marcos, el marido de mi hermana, empezó a viajar mucho por trabajo. Semanas enteras fuera, a veces fuera del país. Y Laura, que trabaja media jornada como administrativa, se encontró sola con 2 niños pequeños mucho más de lo que había anticipado cuando planificaron esa vida juntos. Lo entiendo. Juro que lo entiendo. Tener 2 niños pequeños sin pareja en casa durante semanas es agotador. Es duro. Nadie lo discute. Pero lo que no entiendo, lo que no voy a entender nunca, es lo que vino a continuación. El primer fin de semana que Marcos estuvo fuera, mi madre me dijo, Alejandro, mañana vas a casa de Laura a echarle una mano con los niños. Ella necesita descansar un poco. Yo dije que sí porque fue una petición puntual, bueno, soy familia. Fui, estuve con Mateo y Sofía unas horas, me lo pasé bien con ellos porque los quiero, y me pareció absolutamente normal. Era algo que haría cualquier tío con sus sobrinos. El problema es que ese primer sábado se convirtió en todos los sábados. Y luego también en algunos viernes por la tarde. Y luego en algún que otro domingo. Sin que nadie me preguntara. Sin que nadie me dijera gracias. Sin que nadie me ofreciera absolutamente nada a cambio. Simplemente se asumió que yo estaba disponible, que mis planes no importaban, que mi tiempo libre era en realidad tiempo de la familia, y que cuidar a los hijos de mi hermana era parte de mis obligaciones como hermano menor. Hubo un viernes de octubre que recuerdo especialmente. Tenía planes con unos amigos que llevábamos 3 semanas intentando cuadrar. Una cena, algo sencillo. Me habían costado esfuerzo porque con el trabajo y los estudios no tengo muchas oportunidades de desconectar. Esa tarde, cuando estaba a punto de irme a duchar para salir, mi madre me bloqueó en el pasillo y me dijo que Laura necesitaba que fuera esa noche porque Marcos no llegaba hasta el día siguiente y ella tenía que ir al médico a primera hora de la mañana siguiente y quería acostarse pronto. Cancelé la cena. Mis amigos lo entendieron, pero yo lo noté. Esa pequeña erosión de sentirte menos prioritario incluso para ti mismo. Cuando intenté poner límites la primera vez, fue un domingo de noviembre. Le dije a mi madre que ese fin de semana tenía que estudiar para un parcial que tenía el martes. Me miró como si le estuviera hablando de algo irrelevante y me dijo que era solo unas horas, que Laura lo estaba pasando muy mal y que yo era familia y la familia se ayuda. No hubo discusión. No hubo espacio para mi argumento. La conversación simplemente se dio por terminada. Cuando lo intenté la segunda vez, fue en diciembre. Mi padre entró en la conversación y me miró con esa cara de decepción que llevan algunos padres como si la hubieran patentado. Me dijo que no sabía lo que era el sacrificio. Que cuando tuviera hijos lo entendería. Que de joven él había tenido que hacer cosas mucho más difíciles. Que la vida no era solo pasarlo bien. Y que Laura era mi hermana, no una extraña. Nadie me preguntó qué pasaba con mis propios planes.
Nadie preguntó si yo tenía exámenes esa semana. Nadie preguntó si yo también estaba cansado. Nadie preguntó si a mí me iba bien. Y lo más curioso de todo es que tampoco mi hermana Laura me lo preguntó nunca. Ni una sola vez en 8 meses me llamó para decirme, oye, Alejandro, sé que te estoy pidiendo mucho. Gracias. Ni una sola vez. Lo que más me dolió no fue el cansancio físico, aunque era real. Lo que más me dolió fue darme cuenta, poco a poco, de que para mi familia mi tiempo no valía lo mismo que el de los demás. El tiempo de Laura era sagrado porque tenía hijos. El tiempo de mis padres era sagrado porque trabajaban. Y el mío, a pesar de que yo también trabajaba y también estudiaba, era el tiempo de repuesto. El tiempo que estaba ahí para rellenar los huecos de todos los demás. 8 meses. 8 meses de fines de semana robados. 8 meses de cumpleaños de amigos a los que no pude ir. 8 meses de salidas canceladas en el último momento, de excusas inventadas. De sentirme culpable por querer tener una vida propia. Hubo una noche que un amigo me preguntó en broma si seguía vivo porque hacía 2 meses que no me veía. Me reí, pero por dentro me dolió más de lo que quise reconocer. El punto de ruptura llegó un sábado de marzo. Llevaba una semana especialmente brutal. 2 exámenes parciales, un turno extra en el trabajo porque un compañero se había puesto enfermo, y apenas había dormido bien en 5 días. Tenía los ojos ardiendo de leer apuntes. El cuerpo me pedía a gritos que parara. El viernes por la noche, mientras yo estaba sentado en mi cuarto intentando repasar para el último examen, mi madre abrió la puerta y me dijo, sin llamar, que al día siguiente tenía que ir a casa de Laura porque ella tenía planes con unas amigas que llevaba semanas organizando. Y ahí fue cuando algo en mí dijo basta. No lo dije en voz alta todavía. Pero lo sentí con una claridad que hasta entonces no había tenido. Le dije que no podía ir. Que estaba agotado. Que llevaba una semana muy complicada y que necesitaba descansar. Mi madre me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. Me preguntó cómo podía ser tan egoísta. Me dijo que Laura contaba conmigo. Que los niños me querían y me esperaban. Que ella había organizado sus planes pensando en que yo iba a estar. Me dijo que si no iba, Laura iba a tener que cancelar y que eso era culpa mía. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas durante horas, con esa mezcla de rabia y culpa que te consume cuando alguien consigue hacerte sentir que el problema eres tú, que tu agotamiento es una exageración, que tu necesidad de descansar es egoísmo. Es un estado mental muy particular y muy desagradable. Como estar atrapado dentro de una lógica que sabes que es retorcida pero que no encuentras cómo refutar en voz alta porque cada vez que lo intentas te machacan con el argumento de la familia. Y al final hice lo que hacemos muchos cuando no sabemos cómo procesar algo, lo escribí. Lo escribí todo. Con todos los detalles, con fechas concretas, con situaciones específicas. Lo publiqué de forma completamente anónima en un foro de internet donde la gente cuenta situaciones de conflicto y pregunta a desconocidos si está actuando bien o mal. Conté los 8 meses. Conté las veces que intenté decir no. Conté lo que me decían mis padres. Conté que mi hermana nunca me había dado las gracias ni una sola vez. Conté que me sentía usado. Y pregunté, ¿estoy exagerando o no? La respuesta fue abrumadora. Y fue lo que yo necesitaba leer. No, no estaba exagerando. Cientos de personas respondieron. Muchos contaron que habían vivido algo parecido. Varios me explicaron lo que es el gaslighting familiar, cuando alguien, generalmente alguien con autoridad sobre ti, te convence sistemáticamente de que tus percepciones legítimas son exageradas o egoístas, con el objetivo de seguir beneficiándose de tu obediencia. Me dijeron que lo que estaba describiendo tenía nombre y que era una forma de manipulación emocional. Me dijeron que tenía todo el derecho a decir no, que era un adulto con su propia vida, y que el hecho de vivir en casa de mis padres no me convertía en empleado doméstico ni en recurso disponible para la familia. Leer aquello me rompió algo por dentro. Pero de la manera buena. Como cuando llevas mucho tiempo creyendo que estás loco y alguien finalmente te muestra el espejo y te dice: no, no estás loco, lo que describes es real. Esa sensación de validación, viniendo de cientos de desconocidos que no me debían nada.
Fue más poderosa que cualquier argumento que yo hubiera podido construir solo. Guardé esas respuestas. Las leí muchas veces durante ese fin de semana. Y ese sábado que supuestamente tenía que ir a casa de Laura, me quedé en mi cuarto. Descansé. Dormí hasta tarde por primera vez en semanas. Salí a dar un paseo yo solo. Y mientras caminaba, fui ordenando en mi cabeza lo que quería decir y cómo quería decirlo. La conversación con mis padres llegó esa tarde. Mi madre entró a mi cuarto con una expresión que mezclaba enfado con algo que en ese momento no supe identificar, pero que ahora reconozco como miedo. Miedo a que el sistema que habían construido, ese sistema cómodo donde yo era el comodín que resolvía todos los problemas sin coste ninguno, estuviera a punto de derrumbarse. Le dije que necesitábamos hablar. Le dije que llevaba 8 meses sintiéndome usado. Le dije que nunca se me había pedido permiso, que se había asumido mi disponibilidad como algo automático, y que eso no era justo ni para mí ni para el tipo de relación que yo quería tener con mi familia. Mi padre entró a mitad de la conversación. Durante un rato fue un caos, voces elevadas, acusaciones de ingratitud, frases del tipo «eso es lo que tienes que hacer por tu familia» o «nunca te hemos pedido nada», como si 8 meses de fines de semana donados no fueran nada. Pero yo no me fui. No me levanté y salí de la habitación como habría hecho antes. Me quedé. Seguí hablando. Seguí siendo concreto, con fechas, con situaciones reales, sin dramatismo pero sin ceder tampoco. Era la primera vez en mucho tiempo que no me disculpaba por existir. Y entonces pasó algo que definitivamente no me esperaba. Marcos, el marido de mi hermana, llamó esa tarde. Estaba de viaje pero Laura le había contado lo que estaba ocurriendo. Y él había hablado con ella antes de llamarme a mí. Me llamó para decirme que tenía razón. Que él mismo se había sentido incómodo durante meses sabiendo que yo cargaba con esa responsabilidad sin haberla pedido. Que habían hablado él y Laura y que iban a buscar otras soluciones, contratar una canguro, reorganizar turnos, pedir ayuda pagada cuando hiciera falta. Que era su responsabilidad como padres, no la mía como tío. Esa llamada cambió la dinámica completamente. Con un tercero adulto, alguien de dentro de la familia pero que no formaba parte del patrón que mis padres habían establecido conmigo, validando mi postura en voz alta, mis padres no pudieron seguir argumentando que yo era el problema de la misma manera. Hubo silencio. Hubo tensión. Y hubo, al cabo de unos días, una conversación mucho más honesta en la que mi madre reconoció que quizás se habían apoyado demasiado en mí sin preguntarme nunca cómo me sentía yo. No fue una disculpa perfecta ni de película. No fue un momento con abrazos y lágrimas y todo resuelto de golpe. Fue torpe, fue incómodo, hubo cosas que no se dijeron del todo y silencios que aún pesan. Pero fue real. Y fue suficiente para empezar a reparar algo que llevaba meses agrietándose. Han pasado 4 meses desde aquello. La relación con mis padres sigue siendo complicada en algunos momentos, pero hay algo fundamentalmente diferente en ella. Ahora me preguntan. Ahora, cuando hay algo que necesitan de mí, hay una pregunta de verdad, no una instrucción disfrazada de normalidad. Y cuando digo que no puedo, aunque no siempre les guste la respuesta, la aceptan. Con mi hermana Laura la conversación directa llegó más tarde. Tardé semanas en tenerla porque en el fondo yo entendía que ella también estaba en una situación difícil, pero ese entendimiento no la eximía de haber mirado para otro lado todo ese tiempo. De no haber cuestionado nunca el sistema que se había montado a mi costa. Cuando por fin hablamos, reconoció que había elegido no ver lo que era conveniente no ver. Me costó digerirlo. Pero también lo agradecí, porque fue honesto, y la honestidad, aunque tarde, siempre vale más que el silencio cómodo. Ahora mismo, Marcos y Laura tienen contratada una canguro varios días a la semana. Los fines de semana que yo quiero ver a mis sobrinos los elijo yo. Los disfruto. Los abrazo con ganas y juego con ellos sin ese peso constante de saber que estoy ahí porque no me queda más remedio. Y esa diferencia, elegir en lugar de obedecer, lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que el amor familiar de verdad no te pide que te borres a ti mismo para satisfacer a los demás. Que el amor que viene con condiciones del tipo si me quieres harás esto no es amor, es negociación. Aprendí que decir no te convierte en mal hijo ni en mal hermano.
Aprendí que las personas que se benefician de un sistema injusto rara vez lo cuestionan por iniciativa propia, porque para ellas el sistema funciona perfectamente. La única manera de cambiar las cosas, a veces, es hacer que el coste de mantenerlas sea mayor que el coste de cambiarlas. Y aprendí que escribirlo, contarlo, aunque sea de forma anónima en un rincón de Internet, puede ser el primer paso para creerse lo que uno siente. Porque a veces cuando llevamos mucho tiempo escuchando que exageramos, que somos egoístas, que estamos equivocados, terminamos dudando de nuestra propia percepción. Y entonces necesitamos que alguien de fuera, alguien sin interés en el resultado, nos diga lo que deberíamos saber ya desde dentro, que nuestro tiempo importa. Que nuestro cansancio es real. Que no somos egoístas por querer vivir nuestra propia vida. Si estás en una situación parecida a la que yo describo, si hay alguien en tu entorno que asume tu disponibilidad como algo automático, que te hace sentir culpable cuando pones límites, que convierte tu negativa en un defecto de tu carácter, escúchame con atención, no estás exagerando. Lo que describes tiene nombre. Y tú tienes derecho a decidir hasta dónde llega tu ayuda, cuándo la das y cuándo no. No eres el comodín de nadie. Y cuanto antes lo tengas claro, antes podrás empezar a construir relaciones que de verdad te hagan bien. Si te gustan este tipo de vídeos, dale like y suscríbete.